En este video hablaremos de herencia en C++. Herencia es un concepto que me permite definir una clase general para después poder definir otras clases más especializadas en donde agrego detalles a la declaración de cada una de estas clases especializadas. Desde el punto de vista de la computación, la herencia es un proceso mediante el cual se crea una clase nueva a la que voy a llamar clase derivada a partir de una clase que ya existe a la que voy a llamar clase base. La llamo clase base, es la clase general, también se le llama clase padre, y la clase nueva que voy a crear se llama clase derivada y es una clase especializada, también se le llama clase hijo. Las clases derivadas heredan todas las propiedades de la clase base, o sea, heredan sus datos, sus variables y sus métodos, o sea, las funciones. Después de desarrollar la clase general, lo que tú tienes que hacer para hacer una clase derivada es escribir solo las diferencias que tiene la clase hija con respecto a la clase padre. Se pueden desarrollar después jerarquías usando clases, o sea, tú puedes tener que una clase hija después a su vez puede ser clase padre de otras clases. Un ejemplo, podemos tener una clase general persona que tenga como atributos nombre y edad y sus métodos de acceso, modificación y un método para mostrar los datos en la pantalla. Luego podemos diseñar la clase estudiante, la cual debe tener nombre y edad, pero además la carrera que estudia. En este caso, podemos utilizar la herencia para heredar el nombre y la edad y los métodos asociados a eso y solo agregar los elementos que requiero para un estudiante, o sea, la carrera que estudia con sus métodos asociados. De la misma forma, puedo diseñar la clase maestro pensando que además del nombre y la edad, necesito saber en qué departamento trabaja. Vamos a verlo gráficamente. Vamos a pensar que tengo la clase persona, que es una clase base, y puedo tener la clase estudiante y la clase maestro, que son clases derivadas de esta clase. La clase persona va a tener como atributos nombre y edad y como métodos el set y el get para cada una de esas variables y un método muestra dato. La clase estudiante va a heredar de la clase padre los atributos nombre y edad y sus métodos, y en la clase estudiante yo solo tengo que agregar el atributo carrera con su set y get y un muestra datos específico para el estudiante. Para la clase persona es exactamente lo mismo. Voy a heredar el nombre y la edad con sus métodos y voy a agregar un departamento en el que trabaja la persona con sus métodos set y get y un muestra datos para esta clase. Para indicar que una clase hereda o está derivada de otra clase se usa este formato. El nombre de la clase derivada, dos puntos, public y el nombre de la clase base. La clase derivada va a heredar todos los atributos de la clase padre, o sea, los atributos y los métodos. Y algo importante aquí es que la clase derivada solo puede utilizar los elementos que no son privados de la clase padre. O sea, para utilizar los datos miembro privados de la clase padre tendría que hacerlo a través de los métodos de acceso y modificación. Pero por aquí tengo algo de lo que no hemos hablado, que son los modificadores de acceso. Ya conocemos el público y el privado, pero cuando usamos herencia tenemos un nuevo modificador de acceso que podemos utilizar, que se llama protected. Cuando definimos un atributo o un método dentro del área protected, estos elementos pueden ser usados por sus funciones miembro, pero también pueden ser usados por las funciones de las clases derivadas. Aquí habla de las funciones friend, luego vamos a ver qué cosa es eso. Vamos a seguir con nuestro ejemplo. Entonces aquí tengo la clase persona que tiene nombre y edad y pues tiene sus constructores, sus get y sus set y un muestra datos. Los atributos los voy a declarar protected para que puedan ser utilizados en la clase hija. Cuando yo declare la clase estudiante, necesito agregar el include de la clase persona para poderlo utilizar aquí. Aquí está el dos puntos public persona para indicar que estoy heredando de la clase persona, y si te fijas solo estoy agregando un dato que es privado, que es la carrera. Tengo los constructores. Observa que el constructor tiene tres datos,
yo aquí solo tengo la carrera, pero esta clase en realidad tiene 3 datos, los que hereda y los propios. Entonces, cuando hago el constructor con parámetros, tengo 3 datos, para el nombre, para la edad y para la carrera. Y solo agrego el set y el get para carrera y una versión propia de muestra datos. ¿Cómo quedan los métodos de la clase persona? Bueno, aquí está el constructor de la clase persona, el constructor default que inicializa nombre y edad, el constructor con parámetros de la clase persona que hace lo mismo, los get y los set para nombre y edad y el muestra datos que muestra el nombre y la edad. Después voy a ver lo que va dentro de la clase estudiante. Observa que aquí en el constructor default de la clase estudiante mando llamar al constructor default de la clase base, o sea, de la clase persona. Aquí se inicializa el nombre y la edad y yo solo inicializo lo que yo definí en mi clase, que es la carrera. Cuando tengo el constructor con parámetros voy a hacer lo mismo. Aquí tengo el nombre, la edad y la carrera. Mando a la clase padre, al constructor de la clase padre, este nombre y esta edad, aquí es donde los mando, estas variables van aquí y yo inicializo la carrera con el valor que me llega. El get y el set de carrera son igual que siempre y el muestra datos muestra el nombre, la edad y la carrera. Observa que estoy usando el nombre y la edad directamente porque son atributos que estoy heredando de la clase padre y los puedo usar aquí como si fueran míos. Ahora vamos a ver cómo queda el main. Aquí yo declaré un objeto de tipo estudiante que tiene un nombre, una edad y una carrera, otro objeto de tipo estudiante con datos default, un objeto de tipo persona que se llama Rosa y tiene una edad, y un objeto de tipo persona con datos default. Aquí estoy usando el constructor con parámetros, aquí estoy usando el constructor default. Entonces vamos a ver aquí los datos del estudiante 1, que es Juan. Aquí está Juan, muestra datos, aquí está lo que ocurre. Muestra el nombre, la edad y la carrera. Luego los datos del estudiante 2, aquí estoy usando otra forma en la que lo podríamos hacer. O sea, si no usáramos el muestra datos, podríamos directamente usar cada una de las variables. Lo estoy haciendo de esta forma para que veas las dos maneras en que lo puedes hacer. Aquí viene el nombre con Laura, este trae valores default, entonces el get nombre pues no trae nada, el get edad pues trae 0 y el get carrera pues no trae nada. Estos son los valores default que yo le puse a las variables. Observa que uso los get de nombre, de edad y de carrera como si todos pertenecieran a la clase estudiante y en realidad pues nombre y edad los está heredando. Luego los datos de persona 1, aquí hay un muestra datos de Rosa y aquí se ve que es Rosa y edad 8. Y los datos de persona 2, aquí está el nombre y la edad de Pedro. Otra vez estoy usando las dos formas de hacerlo para que veas cómo se puede hacer. Si tengo un método muestra datos, pues ahí sale, pero si no lo tuviera o si necesito solo algunos de los datos, los puedo obtener con el get. Observa otra cosa, observa que aquí cuando tengo el objeto Juan, que es de tipo estudiante, hago un muestra datos y aquí cuando tengo el objeto Rosa, que es de tipo persona, hago un muestra datos. Para poder hacer esto, cada una de las clases tiene que haber definido un muestra datos. Aquí hay un muestra datos para estudiante y aquí hay un muestra datos para persona. Para que la clase derivada utilice directamente los datos miembro de la clase base, se deben declarar como protected. También es posible usar los datos derivados de la clase base de tipo privado y en las clases derivadas usarlos a través de sus métodos get y set. Esto puede servir para evitar que por algún error de la clase derivada le ponga algún valor inválido a alguno de los datos de la clase base. En nuestro ejemplo los estamos utilizando de tipo protected o protegido. Sobre los constructores, lo primero que debe hacer un constructor de la clase derivada es llamar al constructor equivalente de su clase padre. Si el constructor no incluye esa llamada, C++ la va a agregar de manera implícita, va a llamar de manera implícita al constructor default de la clase padre. Y en caso de que no existiera este constructor default, pues marcaría un error de compilación. Por último,
Ahorita te hice notar que tanto la clase persona como la clase estudiante tienen un método que se llama muestra datos. A esto se le llama redefinición de un método. Para redefinir un método, una clase derivada define de nuevo este método con exactamente el mismo encabezado que tiene en la clase base. Con esto conseguimos que el objeto de la clase derivada tenga su propia versión del método. En el ejemplo que tenemos de las clases estudiante y persona, el objeto de la clase estudiante no puede usar el muestra datos de la clase persona porque solamente mostraría nombre y edad. O sea, sí lo puede usar, pero no mostraría los datos completos del estudiante, mostraría solo el nombre y la edad y no mostraría la carrera. Entonces, por eso redefinimos el método para adaptarlo a la clase derivada. Y entonces, cuando yo mando llamar al muestra datos de estudiante, lo voy a mostrar aquí, cuando yo mando llamar al muestra datos de estudiante, el muestra datos de estudiante muestra los 3 atributos y cuando mando llamar al muestra datos de persona solamente muestra los 2 atributos, porque cada uno tiene su propia versión, que es a lo que se refiere esta explicación. Entonces, para redefinir un método, tiene que tener el mismo nombre y la misma lista de parámetros que el método al que está sustituyendo. En caso de que no tenga los parámetros igual, lo que estarías haciendo es heredar el método de la clase base y la clase hija tendría otro método con el mismo nombre. Esto no se llama redefinición, se llama sobrecarga y es otro concepto.